Vamos a llevar a cabo esta última sesión que corresponde al análisis sísmico dinámico, ¿no? El análisis sísmico dinámico, acabamos de ver el análisis sísmico estático y la norma también nos permite el análisis sísmico dinámico. Dentro del análisis sísmico dinámico, la norma nos permite lo siguiente, nos dice, usted puede realizar análisis con un espectro, significa con una plataforma de respuestas, y puede hacer un análisis tiempo-historia con un registro real de un sismo ocurrido en la zona del proyecto. Es para todo tipo de edificación. En este caso ya no hay que sea regular y que sea menor de 45 metros de altura. No, ya se puede hacer para todos los tipos de edificaciones. Siguiente. Para ello, dentro del análisis dinámico se debe de iniciar con un análisis denominado modal. Este análisis modal viene a ser el estudio de las vibraciones libres de la estructura, o en pocas palabras, es la interacción entre la masa que inducimos con la rigidez. ¿Y qué vamos a obtener con este análisis modal? Vamos a obtener los periodos de vibración a través de ciertas combinaciones. La combinación modal que utilizamos en nuestra norma peruana de diseño sismo resistente es la combinación cuadrática completa. La dirección combinacional que utilizamos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y el tipo de vector, utilizamos vector stroke. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces con ese análisis modal? Es un estudio de vibración libre. Eso implica de que para que yo haga un análisis dinámico, lo que voy a hacer es un análisis modal más un espectro, porque el análisis modal viene a ser una vibración libre, no tiene una excitación externa. El espectro es la que va a generar la excitación externa. Yo necesito, insisto, periodos de vibración y necesito también fuerzas de diseño. Entonces ese periodo de vibración lo voy a obtener a través del análisis modal. Vamos a nuestra norma de diseño sismo resistente. ¿Qué es lo que nos dice la norma de diseño sismo resistente? En primer lugar nos dice, debe usted considerar un mínimo número de modos. Este mínimo número de modos tiene que ser 3. Menos de 3 usted no puede considerar. 3 es el número mínimo de modos. Y segunda condición le dice, tienes que considerar un número de modos de tal manera que la masa participativa se supere el 90%. Entonces hay dos condiciones. Si la masa participativa la alcanza el 90% en el modo 2, no puedo considerar 2 modos. No tengo que considerar como mínimo 3. Número 1. Si la masa participativa la alcanza en el modo 5, el 90%, tendría que considerar los 5 modos como mínimo. Pues bien, hoy en día en las oficinas de proyectos se trabaja generalmente con 3 modos por cada piso. Significa que si tienes un edificio de 5 pisos vas a utilizar 15 modos, ¿no? Pues bien, ¿y en qué valores se debe encontrar? Si tenemos un número de pisos con una altura promedio de 3 metros, menores a 5 pisos, el número mínimo de modos es 3, donde el primer periodo es menor o igual a 0,5 segundos. Si tú tienes una edificación de 6 a 10 pisos, te exige el municipio mínimo 5 modos y varía el primer periodo de vibración de 0,6 a 1 segundo. Si tienes de 11 a 15, 8 modos y varía de 1 a 1,5. Mayores a 16, 10, 12 modos a más y mayor o igual a 1,6 segundos. ¿Qué puedo concluir de todo ello? Son valores o ratios donde te nos van a dar una seguridad en cuanto a lo que es el cálculo estructural. Lo que yo puedo concluir es que por cada piso, ¿cuánto es el periodo? 0,1 segundo, aproximadamente. 0,1 hasta 0,15 como 0,1, 0,15. ¿Qué implica? Que si yo hago mi computador, mi análisis como tal, me ha pasado en los trabajos de mis estudiantes, ¿no?
que hacen su análisis y lo ven a la estructura que vibra y ellos están muy contentos, ¿no? Y les toca su exposición de sus avances y me dicen, profesor, estoy maravillado. Mire lo que he obtenido, se mueve mi edificio muy bonito y todo lo demás. Ah, perfecto. Y están obteniendo un periodo de vibración de serialización de 5 pisos de 2 millones de segundos. Yo le digo, hijo, tu edificio ya hace rato ha dado 3 vueltas al mundo, ¿no? O sea, debes entender de que otra de las cosas que tienes que acostumbrarte, puedes usar software, pero tienes que acostumbrarte a tener algún medio de control. Este medio de control, 0,1 segundo por cada piso, que es bastante certero. Más o menos, si tienes ese tipo de rango, ten la seguridad que tu control de deriva debe pasar acá. Control de deriva 1. Siguiente. Este análisis modal trabaja con más. ¿Cómo es que voy a calcular? ¿Cuántos grados de libertad habíamos indicado que tiene el centro de masa? 3 grados de libertad, 2 de traslación y 1 de rotación. Si las masas son las que van a inducir los movimientos, consecuentemente, ¿cuántas masas yo tengo que aplicar en el centro de masa? 3 también. Tendría que aplicar masas de traslación, que es el peso sísmico de cada piso entre la gravedad, entonces como unidad de medida será toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Y tengo la masa de rotación, la masa rotacional, que es la masa de traslación por el lado al cuadrado y el otro lado al cuadrado sobre 2. Voy a obtener en tonelada por segundo al cuadrado por metro. Esto siempre y cuando sea regular, como lo que estamos observando. Pero si no es regular, ¿cómo es que voy a calcular las masas para una estructura irregular en planta? Para una estructura irregular, yo voy a determinar la masa de traslación en X y Y igual peso sísmico por piso sobre la gravedad, pero para la masa rotacional alrededor de Z será igual a la masa de traslación multiplicado por las inercias respecto al eje centroidal sobre el área de toda esa losa. Porque ya sé que la masa va a mover a toda la losa, eso de plasma líquido que habíamos hablado, ¿no? Entonces calculo cada una de las masas, debo de calcular. 3 masas, 2 de traslación y 1 de rotación, dependiente del sistema que sea regular o que sea irregular, ¿no? Irregular. Entonces tengo para los dos casos las 3 masas. Siguiente. Una vez que tengo las masas, tengo que aplicarla en el centro de masa, como habíamos visto el trabajo anterior que habían hecho los jóvenes de la UPAU. Y en ese centro de masa donde se va a aplicar dichas masas, ¿cómo lo calculo el centro de masa? Inicio. El centro de masa inicial será igual la coordenada del centro de masa, la sumatoria de los pesos de los elementos de corte por su coordenada centroidal de cada uno de ellos sobre la sumatoria de los pesos. Para la dirección Y, sumatoria de pesos por coordenada en Y sobre sumatoria de pesos. Ahí tengo las coordenadas del centro de masa inicial. Una vez que tengo el centro de masa inicial, debo de calcular el centro de rigidez. Centro de rigidez, ¿a qué será igual? En X, la sumatoria de la rigidez por la coordenada en la otra dirección sobre la sumatoria de rigidez. Y en Y, sumatoria de rigidez por X sobre la sumatoria de la rigidez. ¿Qué es centro de masa y qué es centro de rigidez? Centro de masa viene a ser el lugar geométrico donde yo voy a inducir el movimiento. ¿No? Voy a inducir el movimiento. Y centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se va a deformar menos. Es decir, si yo le induzco el movimiento en el lugar donde la estructura se deforma menos, ¿qué voy a obtener? Lógicamente, deformaciones mínimas. Pero si yo me voy alejando el centro de masa del centro de rigidez, ¿qué voy a obtener?
mayor deformación, mayor torsión. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? A mí me conviene que el centro de masa esté cerca del centro de rigidez. Es igual que cuando uno se va al gimnasio, hace muchos abdominales y está muy bien. Y dice golpea acá, y si alguien le golpea de repente en otra parte del cuerpo, no puede soportar porque no es el lugar donde se ha preparado realmente, ¿no? Entonces, este centro de rigidez viene a ser donde se deforma menos, y esto es donde yo voy a inducir el movimiento. Siguiente. Ya tengo mi centro de masa inicial, que es este de acá, mi centro de rigidez, coordenadas X y Y de una estructura de muro de utilidad limitada. Pues bien, tengo cada uno de estos valores. Siguiente. Ahora, ¿qué voy a hacer? La norma me pide, si regreso a la anterior, la norma me dice, bueno, tú tienes este centro de rigidez, este no va a cambiar, y este centro de masa es el inicial. Tú tienes que a partir de este centro de masa mover o hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, una magnitud. Esa magnitud viene a ser la excentricidad accidental de acuerdo a la norma. Entonces te dice, bueno, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer para ubicar hacia dónde se va a dirigir? X del centro de masa, si yo miro X del centro de masa menos X del centro de rigidez, ¿qué me va a salir? Positivo. ¿Qué implica? Me dice, esta excentricidad, como salió positivo, se va a ir hacia el lado positivo. En Y, ¿qué me va a salir? Y hacia acá, menos Y hacia acá. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. Entonces se dice, vas a inducir en esa dirección. Siguiente. Entonces usted calcula X del centro de masa, le sale un valor, Y del centro de masa, sin considerar el signo, le sale otro valor. La excentricidad la ha calculado de acuerdo a la relación que ya hemos indicado, longitudes máximas en una dirección, longitud máxima en la otra dirección, y obtiene estos valores. A partir de ello dice, X del centro de masa, ¿hacia dónde se iba? Positivo, perfecto. Y el Y, como el Y estaba para arriba, se va a ir hacia abajo. Siguiente. Ahora, si se dan cuenta, del caso anterior estaba por acá el centro de masa. Ahora se traslada el centro de masa final acá. ¿Qué implica eso? ¿Dónde vas a aplicar ahora sí las fases? En este lugar. Este es el lugar donde la estructura se va a deformar menos y este es el lugar donde yo le voy a inducir el movimiento. Por eso les digo, mientras más lejos se encuentre el centro de masa, el centro de rigidez, mayor será los daños y los efectos torsionales. Consecuentemente, lo que tengo que hacer es que dicho centro de masa y centro de rigidez se acerquen lo más cercano posible. Ya para que yo lo pueda hacer eso que tengo que hacer, si me he dado cuenta va a depender de las coordenadas, ubicaciones, entonces empiezo yo a reestructurar mi edificio. Empiezo a reestructurar de tal manera de que trabaje lo más cercano posible y lo induzca menos a las deformaciones que se van a tener. Siguiente. Luego de tener el análisis modal, que va a trabajar tanto para el espectral como para el tiempo historia, usted ingresa con el análisis espectral. Entonces le dice la norma, análisis espectrales para cualquier tipo de edificación. No interesa el número de pisos, tampoco es importante lo que es relacionado en cuanto a la regularidad, para regular o irregular, y para ambos vas a poder hacerlo. Muy bien, ¿cómo calculo esta aceleración espectral? Va a ser la relación de la zona sísmica, el uso, el factor del suelo, el C. Este C ahora va a cambiar. Está bien que sea 2,5 tercios de T y menor a 2,5. Pero tienes que construir una plataforma. El análisis espectral trabaja con una plataforma o un espectro de respuesta. Vas a tener que construirlo para cada uno de los tipos de suelos. Siguiente.
Si tienes un suelo rígido, como el que estamos observando acá, suelo rígido, se ha construido. Si el periodo es 0, vale 2,5. Si el periodo es 4, vale 2,5. Cuando es 0,5, vale 2. ¿Cómo es que no he obtenido el 2? La anterior, por favor. Como es un suelo rígido, el P sub T yo ya lo conozco que vale 0,4. Reemplazo acá 0,4 y acá reemplazo 0,5. Es decir, después del 0,4 que es la meseta que yo voy a tener, empieza a trabajar lo que corresponde a el espectro de amplificación sísmica del suelo, ¿no? Siguiente. Perdón. Y seguimos induciendo cada uno de los valores y acá tenemos una primera meseta. Esta meseta va a ir hasta 0,4 y de ahí se reduce. ¿Qué pasaría si yo tengo un espectro con 0,6? ¿A qué tipo de suelo va a pertenecer? Ya no será un suelo rígido, sino será un suelo intermedio. Entonces ya sería la plataforma hasta 0,6. Si quiero un suelo flexible, ¿cuánto va a ser la plataforma? Hasta 0,9. Hasta 0,9 y construyo toda la plataforma. Regrese la anterior. Entonces tengo este C que lo voy a construir con esta plataforma. G es la gravedad y el R que ya conocemos. Multiplicado Z, U, S, P sobre R viene a ser el factor de escala. Y este C lo saco como espectro. Voy a utilizar eso, lo puedo hacer todo junto también, como lo puedo dividir de estas dos formas, ¿no? Siguiente. Me dice que la dirección del sismo tiene que ser también mutuamente perpendicular. Y que el amortiguamiento que yo voy a considerar, ese espectro de 2,5, ha sido obtenido a través de un amortiguamiento del 5%. Hoy en día, y ese 5% en nuestra norma la consideramos para el concreto, para acero, para albañilería, para todo. Hoy en día la tendencia mundial en cuanto a lo que es el amortiguamiento ha cambiado. Hay investigaciones americanas, europeas, asiáticas, que nos indican que el concreto está por el orden del 2% de amortiguamiento y el acero está por el orden del 3%. La albañilería está por el orden del 4%. Consecuentemente, tenemos que construir nuevos espectros. Si yo quiero saber cómo sería el espectro del 2% del concreto, muy fácil, ingreso al blog de mi persona, voy a trabajos del diplomado de la UPC y ahí hemos realizado los espectros para el 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% y hemos verificado el del 5% de la norma. Lo pueden determinar, lo pueden encontrar ahí, ¿no? Si quiero para el acero, también encuentro el trabajo que hemos hecho en cuanto a lo que es el 3% de amortiguamiento. Entonces va a tener su espectro. Por ejemplo, para el 2%, regrese el anterior, una más. Este es para el 5%. Ahora la pregunta es, si yo bajo el amortiguamiento, ¿dónde voy a obtener mayor deformación? ¿Cuando bajo el amortiguamiento o cuando subo el amortiguamiento? Se supone que si usted va con un auto y los amortiguadores están malos, se descienda rápidamente. Igual en la estructura. Si tú vas a tener un amortiguamiento menor, lógicamente que va a deformarse más. Y si se va a deformar más, este espectro de aceleración va a tener que incrementarse. Y el único que se va a incrementar es el espectro del suelo. Por lo tanto, ¿cuánto es igual para ese espectro del suelo? Hemos calibrado y es 3,5. Si usted quiere trabajar con el 2%, el espectro es 3,5 de su peso de T, siendo siempre menor a 3,5. Siendo siempre menor a 3,5. Los invito a visitar ahí estos trabajos. Siguiente, siga. El otro tipo de análisis viene a ser el tiempo historia. El tiempo historia se hace con registros.
acelerográficos en la zona del proyecto, y para eso tengo que irme al Instituto Geofísico del Perú. Nosotros tenemos una institución tutelar, que es el Instituto Geofísico del Perú, el cual nos va a permitir obtener registros históricos en la zona del proyecto. Yo lo puedo obtener los registros históricos en la zona del proyecto escribiendo un correo al doctor Hernando Tavera, director de Sismología del Instituto Geofísico de Perú, y solicitándole, por favor, si fuese posible alcanzarnos de acuerdo a la norma. ¿Cuántos registros nos pide la norma cuando vamos a hacer un análisis tiempo histórico? Nos dice debe de considerar mínimo 5 registros. El gran problema que tenemos en nuestro país es la poca o escasa instrumentación en nuestro territorio nacional. Nuestro territorio nacional necesita 9 acelerógrafos instalados en cada una de las ciudades de alta sismicidad. Yo propuse, hará pues unos 5 años atrás, 5 o 6 años atrás en AUPAO, para que se compren los 9 acelerógrafos. En esa época el director de escuela hizo los trámites, llegó hasta rectorado, y el rectorado retorna la resolución. Y primero le consultaron al director de la escuela cuánto iba a ingresar como adquisición de esos acelerógrafos. Entonces pensaban que los acelerógrafos iban a ser como el laboratorio de mecánica externa de la UPAO, que tiene un ingreso económico. Y le dijo, no, los acelerógrafos no nos va a ingresar absolutamente nada. Entonces el rector emitió la resolución y puso cómprese 01, entre paréntesis 1 todavía, ¿no? Un acelerógrafo. Y se fue pues, para toda la universidad, al final se compró uno. ¿Qué hacemos con uno solo? Nada, lastimosamente nada. ¿No? Da lo mismo tenerlo que no tenerlo casi, ¿no? Entonces, es ilógico la universidad con tanto dinero que no haya tenido pues esa decisión acertada y de sensibilidad, ¿no? Acá en Chimbote también, a veces me da pena cuando lo veo ahí en la red social al doctor Alba, diciendo hay que reactivar el acelerógrafo de la Universidad de Santa, organícense, pero ¿qué hacemos comunito? No hacemos nada, ¿no? La Universidad del Santa, la San Pedro, la Universidad Vallejo, todos tienen un montón de dinero, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta un acelerógrafo? $10,000. ¿No? En 9 son $90,000. Probablemente eso se gaste, pues, seguramente en alguna reunión social a nivel de rectorado en una universidad, ¿no? Y eso no debería de ser. Los acelerógrafos nos van a permitir no solamente la calibración de en cuanto a lo que son los registros, tener una red nacional más sólida y al mismo tiempo estar interconectados y dar rápidamente los registros. En consecuencia, podríamos mejorar la zona sísmica en cada una de las ciudades. Eso sería fundamental, mis amigos, ¿no? Que Chimbote se diga, el centro de Chimbote se debe diseñar con tales tipos de aceleraciones, el nuevo Chimbote con tal tipo de aceleración, la ladera de Chimbote con tal tipo de aceleración, en fin, ¿no? Y así cada una de las ciudades tendría ese tipo de opción. Pero a veces no sucede de esa manera, ¿no? Entonces, yo entiendo que la universidad debería hacer unos enormes esfuerzos para poder ayudar, pero deberíamos de unir mayores esfuerzos de tal manera de instrumentar a nuestro país, ¿no? Instrumentar. Si el gobierno no lo hace, o no lo quiere hacer, o no lo entiende para qué sirve, ¿no? Y siendo una zona de alta sismicidad, las universidades siendo tutelares en la formación académica, profesional y de presencia en la sociedad con lo que se llama la proyección social, deberían de ser eso. Porque eso nos va a permitir diseñar mejor, tener registros reales en las zonas específicas y en función de eso hacer un buen diseño. Nos envía el Instituto Geofísico y nosotros tenemos que construir este acelerograma, nos envía unos datos, ¿no? Acá están las aceleraciones. ¿Qué es importante para nosotros? El número de puntos del registro. Nos envía y nos dice, son tantos puntos en el registro. El intervalo que se va a tener, la unidad de medida con la cual se ha obtenido,
y el número de puntos por línea. Son valores importantes. Siguiente. Con eso se hace. Tenemos un trabajo de la UPC realizado unos ciclos atrás, siguiente, acerca del análisis dinámico. Tenían la estructura corticada, siguiente, ahí está en elevación, siguiente, la estructuración en cuanto a lo que son vigas, siguiente, columnas también, todas ya estructuradas, predimensionadas, siguiente, y empieza su trabajo, el análisis dinámico. Calculan lógicamente sus masas, hacen todo su número de modos de vibración y todo lo demás. Pues bien, siguiente, lo primero que tenían que ver, lógicamente las masas, acá están inducidas las de traslación y las de rotación, ¿no? Para los pisos respectivos. Siguiente. Acá está la división de X, análisis espectral, combinación modal, combinación cuadrática completa, dirección combinacional, la raíz cuadrada de los números cuadrados, el análisis modal por su factor de escala y el efecto C. Siguiente, amortiguamiento del 5%. Ahí está el amortiguamiento del 5% y la construcción del efecto. Ahí está, ¿no? Realizado esto, siguiente, se tiene que verificar, estamos haciendo un análisis modal, 8 modos se le verificaron. Ustedes tendrían que verificar dónde, en qué modo se supera ya el 90% de la masa participativa y tienen que se supere en el cuarto modo. Siguiente. Verifica el alabeo. El alabeo se va a ver cuando se tenga, ¿no?, interacción, pero querían ver encontrado también. Verifican el alabeo, se dan cuenta de que no existe alabeo en absoluto. Alabeo es cuando dos nudos de la diagonal de la losa van a descender y los otros dos nudos van a ascender o viceversa. Ahí se produce la fractura en los extremos de la losa. Siguiente. No hay alabeo en absoluto en ninguno de los modos. Siguiente. Y bueno, calculan considerando los 4 modos que se ha tenido para la masa participativa. Siguiente. Después tienen que verificar las derivas y les sale que no cumplió para X y sí cumplió para Y. Para ello tienen que hacer una combinación. Ya sabemos que para obtener el desplazamiento lateral yo tengo que hacer una combinación. Siguiente. Extraen las fuerzas, cortes y todo lo demás. Continúe. Siga. Y hacen su análisis tiempo histórico. Entonces hicieron un análisis espectral y luego el tiempo histórico. Al hacer el tiempo histórico utilizaron el Lima del año 1974. Continúe. Para ello se les pidió que tienen que amplificarlo a 0,4G, una aceleración equivalente de la ciudad de Lima. Al amplificarlo a 0,4G, entonces yo tengo que obtener un nuevo factor de escala. 0,4 por la aceleración de la gravedad entre la aceleración máxima del sismo de Lima del año 74. ¿Cuánto es la aceleración máxima? 1,925 metros sobre segundo al cuadrado. Obtienen 2,04. Y esto tengo que multiplicarlo por el factor de escala de unidad y el ingreso dentro del software. Siguiente. Tienen el número de puntos, 4.899, unidades, intervalos, aceleración de tipo, factor de escala, número de modos. Siguiente. Procesan la información. Acá están los acelerogramas para la obtención de los desplazamientos. Siga. Y se nota algo importante. El mayor valor se obtiene con el espectral, luego ha venido el estático y después el tiempo histórico, sin amplificar. Es decir, con 1,92 no estaba lo adecuado. Siguiente. Y viene la etapa del reforzamiento. Ahora haga clic en cualquiera de estas figuras de acá. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que mejorar la estructura.
¿no? Tienen que mejorar. Y acá lo que ellos habían propuesto era una de las cosas, este es el empotado perfecto. Este viene a ser netamente el que tiene aislamiento sísmico en la base, y el otro es el que tiene los disipadores de energía por la luz, ¿no? Entonces habían tenido una propuesta interesante, ¿no? Reforzar ya no con placas como habíamos visto anteriormente, que habían hecho en el caso de la UPAP. Este es un trabajo más antiguo y creo que lo van a hacer los chicos de la UPAP también, reforzando con disipadores o aisladores, que viene a ser una técnica moderna. Hoy en día sabemos perfectamente que los disipadores nos han invadido en nuestro país, ¿no? Son sistemas de protección sísmica que su función principal es disipar o absorber energía y retransmitir una menor cantidad de energía al edificio. Si retransmiten una menor cantidad de energía al edificio, consecuentemente el edificio no tiene que ser tan esforzado, es decir, solamente por cargas verticales. Para el caso del aislador, lo que se tiene es que cada uno de los aisladores, lo que se están importando en nuestro país son con núcleos de plomo y con caucho, láminas de caucho en la parte alrededor del núcleo de plomo. Una va a absorber el núcleo de plomo, va a ser la rigidez, y el caucho va a ser para la carga vertical, y lo que es el núcleo de plomo para la carga lateral, ¿no? Estamos importando ese tipo de aisladores sísmicos. En cuanto a los disipadores, se tienen muchas obras, no solamente el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Se tiene también diferentes obras hoy en día, con aislador que ha hecho la biblioteca del Centro de Información de la Universidad de Ciencias Aplicadas en el campus Villa. Ahí se ha hecho con aislamiento en la base. Próximamente va a ser la Universidad de Ingeniería también, su biblioteca, y también va a ser Gran Montero, ¿no? Con disipadores, tenemos distintas edificaciones en proyectos. Entonces es la nueva tendencia de buscar sistemas alternativos, ¿no? No al enfoque tradicional, porque las placas también se comportan muy bien, pero en cuanto a lo que es rigidez van a tener un buen comportamiento, pero cuando son edificios en zonas de alta sismicidad, con sismos de larga duración y muy intensos, como el de Chile, como un megasismo que ha ocurrido, en esos casos pues ya no disipan la cantidad de energía necesaria. Entonces, estos sistemas adicionales son los que van a permitir la disipación de la energía, una retransmisión de una menor cantidad, realizar un balance de energía diferente, y si realizamos un balance de energía diferente, reducimos secciones, ¿no? Entonces, el trabajo de ellos estaba enfocado a lo que era la importancia tanto de los aisladores como los disipadores, como sistemas de reforzamiento estructural para una mejora en cuanto a lo que es el comportamiento como tal. Bien, concluimos el presente curso con todos ustedes, y bueno, como palabras de